Go. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Helson, y hoy estaremos dándole comienzo a la serie titulada ¿Estás sirviendo en una secta religiosa? Daremos comienzo a esta serie con dos religiones. En la primera parte del programa estaremos analizando la religión los mormones y en la segunda parte analizaremos los testigos de Jehová. En el sondeo tuvimos 300 votos dándole el 100% a que sí son una secta estas creencias y un 0% dice que no lo son. Y ahora con ustedes su hermano en Cristo, Helson. Muy buenas noches, que tengan todos una velada muy interesante y muy buena y que Dios los continúe bendiciendo a toditos. Hoy tenemos un programa muy bueno, como dijo el hermano Edwin, damos comienzo a una serie de programas que vamos a estar llevando, titulado ¿Estarás sirviendo en una secta religiosa? Vamos a estar tomando en esta noche dos religiones. La semana que viene pues tomaremos una, porque la religión que tenemos en línea, hay mucho material que estamos buscando y para ser justos con todo el mundo, pues no queremos simplemente coger la primera información que se nos viene y que tenemos sobre ellos para simplemente hacer un programa corto y pequeño y quizás llegar a una conclusión equivocada. De hecho, en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre los mormones y los testigos de Jehová. Y esto a nosotros nos toma tiempo porque nosotros hacemos Edwin hace, para ser sincero, Edwin hace un trabajo investigativo sobre todo lo concerniente a estas religiones y entre ellos pues él se topa con sus creencias que entonces nosotros vamos a la luz de la palabra para ver si lo que ellos creen podría decir movimiento, pero lo que ellos creen, si es compatible con lo que dice la palabra de Dios, si es algo que es alterado o si es que es algo que ellos pues estén sacando quizás fuera de contexto. Así que yo lo voy a pasar con el hermano Edwin para que comience entonces con ese dato tan importante como lo es el dato histórico de los mormones. Buenas noches a todos y gracias como siempre por sintonizar a nuestro programa. Y hoy vamos a comenzar con la religión de los mormones y vamos ahora a entrar en su historia y cómo fue que el movimiento fue creado. Los mormones es una religión tradicional que proviene del movimiento que también es llamado o abreviado LDS, que son relacionados con los orígenes del movimiento de la iglesia cristiana primitiva, fundada por Joseph Smith en los años 1820. El movimiento de la restauración cristiana fue iniciado en Upstate New York por el mismo Joseph Smith. Luego de su muerte, la muerte de Mr. Smith, en el año 1844, los mormones comenzaron a viajar hacia el estado de Utah, donde tenían un nuevo líder religioso que fue Brigham Young, quien era en aquel entonces un líder político religioso y también fue el segundo presidente de Utah. Durante 2 años luego de la muerte de Brigham, que era su nuevo líder, hubieron muchos conflictos entre los mormones y los residentes de Illinois, y esto escaló al punto donde, para prevenir que los civiles y ya los mormones establecidos entraran en una guerra, fueron movidos hacia el estado de Nebraska, donde por un tiempo ellos trataron de levantar lo que ellos llaman Zion, que es como la tierra prometida para ellos. Eso no pudo ser levantado. Entonces ellos toman la decisión de crear una sociedad basada solamente en sus valores y en sus creencias. Luego de esto, para el 1857, las tensiones entre los mormones y otros americanos volvieron a estar altas por ciertas creencias que tenían los mormones, especialmente por la creencia de el matrimonio plural o la poligamia como se conoce hoy, y también
por el conflicto entre la política y la religión, que creó una teocracia dentro de Utah. Luego de esto, el presidente James Buchanan envía un grupo de soldados hasta Utah, y en ese momento los mormones tomaron estos soldados como un símbolo de agresión en contra de ellos. Son los mormones, por miedo a que esto se repitiera en otras áreas donde ellos estaban viviendo, se preparan para defenderse en caso de que fueran a entrar a la guerra, y también se prepararon para destruir y quemar sus casas en caso de que ellos fueran invadidos nuevamente. Pero esta guerra nunca tomó lugar. Fue una guerra pacífica que duró del año 1857 al año 1858, donde el único instante de violencia que ocurrió fue cuando los líderes mormones ordenaron la masacre de un grupo de civiles que cruzaban por el estado de Utah, y esta masacre fue llamada The Mountain Meadow Massacre. Luego de esto, las tensiones escalaron al punto donde el presidente Young tuvo que ser reemplazado por Alfred Cummings, que no era mormón, pero aún así la iglesia lo aceptó, y de esa manera los mormones no perdieron el poder político en Utah. Hoy en día la gran mayoría de los mormones se encuentran particularmente en el estado de Utah, además de Norteamérica, y también en el estado de Norteamérica es donde está la mayor concentración de ellos. Wow. Los mormones en su vida diaria, ellos se dedican la mayoría del tiempo a estar dentro de la iglesia. Mucha de la juventud dedica su tiempo completo al proselitismo, y dentro de sus creencias hay un código de salud, el cual ellos son bien estrictos con él, donde ellos evitan el uso de alcohol, tabaco, droga, café, té o cualquier sustancia, ya sea controlada o no controlada, que altere el estado físico y mental de la persona. También tienen leyes bien estrictas sobre la abstinencia sexual, y solo permiten el sexo dentro del matrimonio heterosexual. Los mormones se identifican como cristianos. Las doctrinas enseñadas dentro de esta religión son un poco diferentes a la opinión popular entre los cristianos, ya que sus doctrinas conllevan una compleja teología, historia y relación sociológica. Ahora voy a dejarlos con el hermano Gelson, que ahora vamos a entrar ahora en esas doctrinas y en esas enseñanzas que lleva la religión mormona, y vamos ahora a empezar a buscar si esta religión es una religión realmente o es simplemente una secta. Sí, saludos nuevamente y esperamos que sean bendecidos con nuestro programa en el día de hoy. Estamos dando comienzo a esta serie, como les dije anteriormente, sobre las distintas denominaciones, las más seguidas y las más asistidas en el mundo. Hoy pues estaremos hablando, como ya comenzó el hermano Edwin, a hablar de los mormones. Los mormones, al igual que muchas otras religiones, van por todo el mundo visitando distintos hogares para poder predicar a las personas el mormonismo. Así es, no predican a Cristo, predican el mormonismo. Esto, por lo general, son personas carismáticas y muy serviciales. La amabilidad, como lo demás, es una cualidad importante y es una característica pues bien grande que los distingue a ellos. Y para ellos eso es sumamente importante. Ellos no van a predicar el evangelio de Cristo, pues para ellos la Biblia no es el único libro sagrado, y estos cuentan con 3 libros para ellos poder estudiar y preparar sus vidas espirituales. Estos 3 libros son el libro del Mormón, las doctrinas y convenios y las perlas del gran precio. Ya la Biblia entonces entraría en un cuarto plano para esta religión. Su líder y fundador, como lo mencionó Edwin, José Smith, de acuerdo a este libro de Mormón, es el libro más completo sobre la tierra, y por tal razón la Biblia es uno de inferioridad a él. Wow, el Señor tenga misericordia. Ellos creen que hay muchos dioses y que el hombre en algún momento dado puede llegar a ser un dios, porque los dioses eran ante hombres primero que ser dioses. Eso dicen ellos. Para ellos la condición humana es solamente el primer proceso para llegar a convertirse en un dios. Estos creen y enseñan que Dios, el Padre, es meramente un hombre
Ellos creen que Dios no es el único Dios en el universo, sino que Él alcanzó ese estatus de Dios a través de una vida justa y un persistente esfuerzo por llevarla como hombre. Increíble, pero los mormones creen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Creen que esto también lo lleva a tener una esposa celestial. No se me asusten, amigos, porque así como lo aprendí, porque así me estuve indagando y leyendo algunos libros de ellos, y es de esta manera como ellos ven a Dios, lo ven en un cuerpo como el de usted y el mío, de carne y hueso, y a su vez pues dicen que él tenía una esposa celestial. En cuanto a Jesucristo, para los mormones, él no es Dios, sino otro Dios contiguo a otros. Para ellos, Dios el Padre pues es un Dios que está con otros dioses, y que Jesucristo para ellos pues otro Dios más al lado de otros dioses. Pero ahora que comenzamos por ahí, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con relación a esto. Si vamos al libro de Colosenses capítulo 2 y el versículo 9, leemos allí: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Palabra de Dios. En ningún momento está diciendo que la forma corporal habita en Dios el Padre. Si vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. El 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego el 14 diciendo: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. ¿Qué más claro está eso ahí? No puede estar más claro que eso. Sabemos que en el principio existía la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y si esa palabra se convirtió en hombre en la persona de Cristo, pues entonces Cristo es Dios. Y ellos pues dicen que Cristo no es la misma persona, sino que es un Dios o un ente aparte. En el libro de Juan, capítulo 30 y el capítulo 10 y el versículo 30, dice bien claro: el Padre y yo somos unos. Alabado sea Dios, palabra de Dios. Son uno, lo dijo el mismo Cristo. Y no le vamos a creer al Creador, por favor. Piensan que la encarnación de Jesús fue a través de una relación conyugal entre Dios el Padre y, agárrense, y la Virgen María, hermanos. Sí, eso es lo que ellos creen. Al igual que nuestros hermanos católicos tienen a la Virgen María bien alto, pues ellos también piensan que la Virgen María juega un papel muy importante, porque fue la esposa de Dios el Padre y la que dio a luz a Cristo Jesús. Los mormones tampoco creen en la existencia de una Trinidad. Ellos creen que la Trinidad se compone de 3 seres o dioses distintos, y por tal razón no hay ninguna unidad entre ellos. O sea, Padre es un Dios, Hijo es otro Dios, y el Espíritu Santo es otro Dios. Aunque ellos no suelen mencionar el Espíritu Santo mucho, porque, como les dije anteriormente, para ellos el libro de Mormon, el libro de los mormones, es su guía espiritual. Y ese libro fue escrito por Smith. Okay. Ellos no creen que el pecado se originó con la depravación de Adán y Eva. Para ellos, nosotros no estamos implicados en la caída del primer hombre. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 3 y los versículos 6 al 7, dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Palabra de Dios. Pero vamos ahora al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 13, el versículo 23, Pablo dice allí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Y si vamos al libro de Hechos, que lo escribió el médico Lucas, capítulo 3 y el versículo 19, dice allí bien claro: así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Palabra de Dios. Yo simplemente tomé estos 3 versículos muy en especial del Génesis, porque todos nosotros conocemos y entendemos que de ahí es que comienza el pecado para la humanidad. No se olviden que el pecado se originó en el cielo con Lucifer, pero ya de ahí en adelante, una vez la primera pareja creada por Dios falta, desobedece, cae en rebeldía, entonces ahora el pecado pasó a todos nosotros. Tan así es que, miren como dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que los mormones están equivocados. Ya hemos visto varios puntos donde realmente esta religión no es consona con lo que la Biblia establece. Ahora, ellos piensan que nosotros estamos bien en nuestra naturaleza eterna, pero que si no nos cuidamos estamos propensos a caer en errores de nuestra naturaleza mortal. O sea, ellos entienden que como eso de la caída de la primera pareja en el Edén no tiene nada, no guarda relación lo que ellos hicieron con nosotros, pues nosotros tenemos una naturaleza que es eterna. Pero todos sabemos que la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, así que nosotros no somos seres eternos. No lo somos. Porque Dios nos creó con esa intención. Pero al llegar el pecado, pueden verlo a través del libro de Génesis, como Dios le fue cortando los días de vida al hombre, pero lo hizo por misericordia al hombre, para que el hombre no sufriera tanto en el pecado, porque si el hombre hubiese continuado durando 900 años y pico, como duró Matusalén, y otros 500 y otros 400, imagínense cuánta agonía todos estos seres humanos pasaron en el principio dentro de su condición pecaminosa, y Dios, por amor a nosotros, cortó los días de nuestra existencia. Continuamos. Para ello, es el ser humano siempre el que está en conflicto, pero con el potencial sin límite o infinito. Ellos dicen, nosotros tenemos una batalla constante contra nuestra naturaleza para no cometer errores, pero tenemos el potencial sin límite e infinito para nosotros poder lograr eso. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros infinito? Nosotros somos seres finitos. El infinito es Cristo, es Dios Padre. Y nosotros tenemos limitaciones. Quien no tiene limitación es Dios. ¿Ve? Esto realmente, yo podría detener esto y desde ya le puedo decir que sí, dentro de nuestro estudio bíblico, esto es una secta. Esto es una secta porque sacas la Biblia para un lado, la pones en un cuarto plano y encima de que haces eso, comienzas a enseñar barrabasadas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y de todo lo que está estipulado en la Biblia que ha pasado a través de la historia con el ser humano. En cuanto a la salvación, ellos son muy peculiares, pues tienen una serie de pasos para lograrla. 6 en totalidad, para ser exacto. Y ya mismo les voy a mencionar algo que los va a dejar boquiabiertos. Pero vamos a esas 6. Que 6 cosas que ellos entienden que hacen falta para tú ser salvo. Primero, tienes que tener fe en Cristo el Dios. Tienes que venir con arrepentimiento. Tienes que ser bautizado por inmersión en agua. Tienes que recibir el Dios Espíritu Santo por la imposición de manos. ¿Ok? Tienes que obedecer las leyes y ordenanzas del mormonismo. ¡Wow! O sea, la ley divina, la ley moral de Dios se fue por la ventana. Ellos eso no hay que verlo. Lo que hay que ver es lo que diga Smith en el libro del Mormón. Y la sexta y última, el perseverar en su fe hasta el fin. ¿Qué les parece? 6 cosas ahí que sí, nosotros como cristianos entendemos que debemos tener fe. Claro que sí. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros genuino. Y nosotros debemos bautizarnos. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que nos bautizamos. Pero nosotros no obedecemos leyes de hombre ni libros escritos por nadie que no sea la palabra de Dios, que es nuestra guía. Esa es la que nos lleva a nosotros directamente a la vida eterna, porque en la Biblia está detallado todo el camino que nosotros debemos seguir para lograr eso. Nosotros no tenemos que estar buscando libros de segundo, tercero y cuartas personas. Venga el libro de quien venga, hermano. Y esta es mi práctica y esto es lo que le aconsejo a todos los que toman estudios conmigo. Les voy a decir, lo único que nosotros necesitamos como regla
en nuestras vidas es la palabra de Dios. Nada más. Fulano, sutano, pastor, evangélico, susodichos profetas, susodichos apóstoles, todo el mundo puede escribir libros preciosos y dentro de sus libros de motivación pueden citar la Biblia, pero ese libro no te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es tu fe, tu creencia en Cristo Jesús, un arrepentimiento, un bautismo y permitir que el Espíritu Santo sea quien te lleve a ti a través de la palabra de vida. No es ningún libro de hombre, yo no los estoy criticando, usted lo puede leer si usted quiere, yo he leído, yo perdí la cuenta para ser sincero y no le voy a decir un número más o menos porque quiero ser modesto porque van a pensar este hombre es un orgulloso. No, mi esposa le puede decir que yo sí leo de verdad y les digo a ustedes que yo los leo, los comparo y cuando esos libros yo entiendo que me va a llevar a un pensamiento que no es correcto, se acabó el libro, lo tiro para el lado y no se lo recomiendo a nadie. Pero el libro que debe de permanecer en nuestros hogares, número uno, es la Biblia. No puede haber libro del mormonismo, no puede haber otro libro, no puede haber un libro que hayan hecho los testigos de Jehová. No, tiene que ser la Biblia la que nos guíe a nosotros. O ellos obedecen las leyes y ordenanzas del mormonismo, pero ¿qué dice la Biblia sobre la obediencia de la ley de Dios? Veamos, si vamos al libro de Josué, capítulo 1 y el versículo 8, dice allí, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Palabra de Dios. Cumple con cuidado todo lo que en él está. ¿Qué están cuidando o qué están cumpliendo los mormones cuando la Biblia es el cuarto libro de ellos? La Biblia yo creo que ellos la buscan como última referencia. No le hacen caso. Entonces ya ellos están violando. Hermano, hay tanta evidencia para realmente nosotros poder determinar que esto es una secta. Pero yo los quiero llevar paso a paso para que entiendan. Porque puede haber algún mormón que nos esté escuchando. Y entonces, que yo no vaya a pensar, bueno, estás diciendo unas cosas, pero no estás llegando realmente a la base, al core de lo que nosotros creemos. Pero es que yo tengo todas sus creencias aquí. Y sus creencias yo se las estoy comparando con lo que dice la palabra de Dios. Porque para ser justo, yo tengo que utilizar la palabra de Dios. Hermano, si no hay un así dice Jehová, eche eso por la ventana, para afuera. No le haga caso. Mire, Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Palabra de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Palabra de Dios, hermano. Juan 14 y en el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. A través de su espíritu que él hace eso. Así que tenemos que nosotros guardar la ley moral de Dios. No estoy diciendo, y por favor no vayan a malinterpretarme, porque estuve predicando en una iglesia pentecostal y traté por todos los medios de orientarlo y de enseñarle. Y después pues vinieron a mí personas muy allegadas, muy buenas, para decirme, mira, algunas personas pensaron que tú estabas diciendo que nosotros teníamos que mantenernos en la ley, porque si no obedecíamos la ley, nos íbamos a perder, y la ley pues quedó atrás. Y yo tuve que sentarme realmente a darle una explicación. Le dice, mire, cuando Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, Cristo se refería a la ley de Moisés, al Pentateuco y lo que había escrito en aquel entonces sobre los profetas. Y Cristo en vida todavía dijo, yo no vine a abrogar esto. Al contrario, yo vine a cumplir esto para que ustedes vean que Cristo vino a la tierra como hombre y no pecó. Y siguió eso al pie de la letra. Pero ya cuando Cristo muere y resucita, la ley de Moisés quedó atrás. Punto y se acabó. Pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos nunca han sido caducados. No quiere decir que nosotros seremos juzgados por ellos. ¿Ve? Porque no. Pero la Biblia nos enseña que Dios dice en la palabra, y yo grabaré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Y quién es la persona que nos redarguye a nosotros y nos muestra cuando nosotros estamos en pecado de esa ley? El Espíritu Santo. Cuando usted va a mentir, usted dice, oh, no debía haber mentido. Ay, perdóname, Dios. ¿Quién fue el que te redarguyó? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque la ley la tienes que obedecer.
Nosotros no podemos decir salvo siempre, salvo y salvo por gracia. Porque si por gracia nada más fuera, pues entonces yo me iba a matar y me iba a joder y me iba a hacer todo lo que me da la gana porque la ley quedó atrás. No, Señor, no. No malinterpreten la palabra de Dios, hermanos. No la interpreten. No somos salvos por obras. Pero nuestra fe tiene que venir acompañada de esa obra. Y nosotros tenemos que mostrar lealtad a Dios y honrar a Dios, y nosotros le mostramos lealtad y lo honramos cuando nosotros no violentamos su ley divina. Porque ¿qué es la iniquidad? La violación a uno de los mandamientos de Dios. Punto. Ahí se acabó. Pero yo no estoy diciendo a usted que usted va a ser salvo por guardar la ley. No, pero usted tiene que velar por ella y hacer las cosas bien. Porque usted se cree que usted va a matar o va a robar o va a adulterar y va a hacer todo lo que le da la gana que está en esos 10 mandamientos y que por gracia usted se va a salvar. Hermano, lo veremos en mal sitio. Tan sencillo como eso. Así que no me malinterpreten. Yo simplemente les estoy diciendo que para los mormones, solamente existen las leyes y las ordenanzas del mormonismo. Nada más. Y los llevo a la palabra para que usted entienda que claro está en la palabra que nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No para ser salvo, ¿ok? Porque por eso es que vino el pacto nuevo con Jesucristo. Porque la ley sola no nos podía salvar. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. En una ocasión yo estaba predicando en una calle, en una casa, y aquello estaba allí lleno de gente. Yo no sé ni cuántas personas podían haber habido allí. Pero yo sí le puedo decir que cuando yo terminé de predicar, me llama un anciano que allí se encontraba y me dice: mira, Morales, ven acá que esta señora desea hablar contigo y está desesperada, quiere que tú ores por ella. Yo, pues cómo no, vamos a orar. La señora se acercó a nosotros a la verja y me dice: mire, pastor, no, yo vengo aquí como un hermano más y un siervo más, no me diga pastor. Y me dice: pues mira, yo quiero ir a la iglesia, pero como fumo no me atrevo, pero yo estoy dejando los cigarrillos poco a poco para ir a la iglesia. Y usted sabe cuál fue mi contesta: hermana, si usted puede dejar de fumar sin la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, pues usted no necesita a Cristo que lo salve, porque usted se está justificando usted misma. Al contrario, Cristo quiere que vengas en la condición que tú estás, porque quien te va a cambiar es el Espíritu Santo de Dios. Y si antes te fumabas 20, después va a ir bajando hasta que no te fumes más. Pero no piense que tú te puedes justificar tú mismo para venir a alabar y adorar a Dios, porque nunca lo vas a hacer. La palabra dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne nunca está dispuesta para adorar a Dios. Tan sencillo como eso. Y es una realidad, hermano. Si yo me puedo justificar a mí mismo y salvarme por la ley, pues entonces ¿para qué vino Cristo? Murió en vano, no creemos. No, hermano, las cosas no son así. Y que programa tras programa les oriento, les digo: estudien, escudriñen la palabra de Dios. No tomen lo que el hermano Edwin y Gelson dicen aquí. Nosotros queremos que usted entienda que nosotros le estamos presentando a usted un lado histórico, un lado con hechos escritos en blanco y negro y por el hombre, pero le estamos mostrando no solamente el histórico, sino la prueba real y verdadera de la palabra de Dios. Y usted evalúa y usted llega a la conclusión que usted quiera. Pero desde ya yo le estoy diciendo a ustedes que ya todavía nos falta un poquito más para terminar con los mormones, pero ya los mormones son una secta. Ya sacaste a Cristo del panorama, y sin Cristo no podemos ir a ningún lado. Ahora, le voy ahora a hablar de lo que les dije que los iba a dejar boquiabiertos. Ellos creen también en el bautismo de los muertos, así como lo oyen. El bautismo de los muertos. Creen que los predicadores que murieron pueden predicar y evangelizar a los muertos que están en el Hades. Yo me imagino que muchos de ustedes se están riendo y dirán: pero qué disparate es ese. No me lo estoy inventando. Si ustedes quieren, le podemos dejar aquí los enlaces, los links, para que usted vaya y lea sobre los mormones e instrúyase. Y el hermano Edwin hoy estaba haciendo un research exhaustivo, porque hay tanta información de todos ellos, pero también el internet tiene un montón de información que es exagerada y no es fidedigna. Nosotros buscamos fuentes fidedignas, pero también andamos con su Biblia para poder ver sus libros, para poder ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, hermanos, ellos creen en el bautismo de los muertos. Cuando un muerto está en el Hades porque murió en pecado, aquel evangelista, aquel predicador, aquel pastor que ya murió, puede bajar al Hades.
tremendo disparate, y puede ir a ministrarle y ayudarle para que él se pueda arrepentir. Así que de acuerdo con esta creencia, los muertos impíos pueden arrepentirse, con la excepción de que no podrán ser bautizados. Eso lo dice su religión. Y usted, pues, obvio, usted está pensando, pues claro que no puede ser bautizado, pues si está muerto. Pero ven acá, de acuerdo a su creencia, para tú llegar a la salvación, eso es parte de. Tiene que haber un bautismo por inmersión. Y si está muerto, ¿cómo lo vamos a bautizar? Pues mire, si tienen una forma de hacerlo, mi hermano. Dice, para poder ser bautizado, un mormón viviente tiene que bautizarse en lugar del muerto. Así de sencillo, hermanos. En eso creen los mormones. Ahora, pero ¿qué dice la Biblia con relación a los que mueren? Veamos, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Dice allí, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Palabra de Dios. Ahí murió. Se acabó el evento. No hay más nada. No hay forma, no hay ningún lugar en la palabra de Dios que diga que una persona que muere en pecado tiene la oportunidad de salvarse. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia pentecostal cuando era niño, y no estoy aquí criticando a mis hermanos pentecostales, simplemente estoy contando algo que yo realmente viví. Okay, yo recuerdo que en una ocasión estaban hablando del Apocalipsis y del Anticristo y de todas esas cosas en la iglesia. Y una hermana le preguntó a mi mamá, que era misionera de allá de G.J. Ávila, del grupo G.J. Ávila, y le preguntó a mi mamá que qué iba a pasar con las personas que quedaran atrás cuando llegara el día del rapto. ¡Wow! Rapto. Ya volveremos a hablar de ese tema. Pero anyway, mi mamá pues le dijo lo que iba a suceder y le dijo que las personas que quedaran atrás pues se iban a quedar aquí para sufrir las plagas y a sufrir los embates del anticristo. Pero que si alguno se quería salvar, tenía que dejarse picar la cabeza para poder ser salvo. ¿Ha escuchado usted disparate más grande que ese dentro de la palabra? No existe eso. Es más, la palabra rapto no existe en la Biblia. No existe. Y yo me quedé sorprendido porque como yo era un muchacho, pues obviamente uno cuando muchacho está empezando, está escuchando, está analizando, está absorbiendo, está comenzando a caminar en el Señor, porque cuando a ti te llevan a la iglesia cuando tú eres un niño de 5, 6, 7 años, ¿qué mentalidad puedo tener yo? Hasta que yo no tengo uso de razón propio es que yo no empiezo a ver las cosas y a entender las cosas. Y ahora entiendo que eso fue un disparate garrafal lo que dijo mi mamá. Punto. Y más o menos están diciendo esto mismo los mormones. Bueno, pues si tú te mueres, preocúpate que aquí alguien va a ir a administrarte en el Hades y algún vivo pues va a bautizarse por ti para que tú puedas ser salvo. Y lo mismo que decía mi mamá, que le decía a la señora, cuando venga el anticristo, si tú te dejas cortar la cabeza, pues tienes esa oportunidad para salvarte. Y usted sabe lo que hace eso, que eso le crea un estado de confianza que no existe a la persona, porque la persona dice, bueno, pues yo estoy buscando de Dios, pero sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, de acuerdo a ello, escúcheme, de acuerdo a ello, a su pensamiento, llegó el rapto, se fue a la iglesia, se quedó, esa persona sufrirá un poco de tiempo, pero dice, pues yo me voy a dejar cortar la cabeza para irme con el Señor. Qué bonito está eso. ¿En dónde está eso en la Biblia, hermano? Eso no lo dice en ningún lado. Y lamentablemente, estas fueron las cosas con las que yo fui creciendo dentro de la iglesia pentecostal. Y no había querido tocar ese tema, pero les voy a confesar algo. Fui pentecostal por 30 años, pastor pentecostal. Ya no lo soy, pero fui pastor pentecostal. Y cuando yo comencé a cuestionar sus doctrinas, sus creencias, pues entendí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, Jorge, moverte. Ya aprendiste lo que ibas a estar ahí. Dios me mantuvo ahí, me dio un crecimiento ahí que se lo agradezco porque los hermanos pentecostales tienen muchas cosas muy buenas. Pero acuérdense que las doctrinas no salvan a nadie. Es tu relación con Cristo. Y aunque ellos creen en un rapto, eso es lo que ellos creen. Pero si su relación con Cristo es fiel, firme y real, podemos usted y yo juzgar y decir que no se van a salvar porque creen en un rapto. Óigame, no. No podemos nosotros juzgar a nadie. Con la vara que tú juzgues, serás juzgado y más, dice la Biblia. Pero vamos a continuar con el tema nosotros. Los mormones también creen en el regreso de Cristo y que éste vendrá para establecer un reino, escuchen bien, en 2 lugares. La antigua Jerusalén y en el Independence, Missouri, los Estados Unidos. Sí, señor, van a haber dos ciudades.
Los judíos serán reunidos nuevamente en Palestina y todos los mormones en Independence, Missouri. Y el resto de la humanidad sufrirá el castigo de la ira de Dios. Punto. ¿Qué usted cree de eso, mi hermano? ¿Son una secta o no son una secta? Yo creo que podríamos haber parado el estudio y saltar a los otros, a los testigos de Jehová, pero no, porque los quiero llevar por parte. Ahora, veamos qué dice la Biblia sobre esta ciudad. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajó del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Palabra de Dios. ¿En qué lugar dice ahí que iba a bajar otra ciudad y iba a coger para Missouri? En ningún lado. Pero como no leen la Biblia, porque ellos tienen la Biblia como un cuarto libro por si acaso, porque para ellos el libro de los mormones primero, y este disparate garrafal lo escribió Smith, y ellos pues se lo han creído. Pero en ningún lado. Mira, hermano, el ser humano, tenemos que entender que el ser humano siempre está buscando algo en que apoyarse, algo que le brinde seguridad. ¿Qué nos brinda seguridad a usted, a mí como cristiano que me están escuchando? Nos brinda la seguridad nuestra fe en Cristo Jesús, aunque no lo hayamos visto. Pero personas que tienen la mente débiles, que son débiles de por sí en todo, necesitan buscar algo tangente, que ellos puedan decir: míralo ahí, ese es. Por eso es que existe la idolatría, hermano. Por eso es que existe la idolatría, porque quieren ver algo. Y para estos mormones, para ellos estar seguros de que ellos van a estar salvos y los demás pues que se fastidien, pues entonces ellos dicen: bueno, pues va a venir a Nueva Jerusalén, para allá van los judíos, para Palestina, pero para acá, para la ciudad de Independence, Missouri, no, pues íbamos nosotros. Y los demás se perdieron con los castigos de Dios. Sí, ellos están buscando una seguridad, un safety net. ¿Dónde está la otra? La discutimos hace unos momentos atrás. El otro safety net está de ellos es que si se fueron pecando y murieron, va a venir uno de los pastores que murió, me va a predicar y uno se va a bautizar por mí allá arriba y yo voy a poder ser salvo. Eso simplemente son pensamientos de una persona que está buscando una seguridad de algo para que le permita hacer otras cosas. Pero nosotros los cristianos, hermanos, nosotros caminamos y vivimos por fe en Cristo Jesús. Porque los que estamos vivos ahora, desde que Cristo ascendió, excepto los apóstoles y la gente de aquel tiempo, no lo hemos visto ninguno a Cristo. Nosotros sabemos cómo era Cristo porque nos lo dice en el libro de Isaías y nosotros tenemos fe. Porque le voy a decir una cosa. Nosotros los cristianos no podemos estar pensando que si Cristo era de ojos azules, que si rubito, que si lindín, o que si Cristo era de facciones duras para que nadie no tenía hermosura para que nadie se pudiera enloquecer con él, sino que él era bueno en el hablar. No, nosotros no nos debe preocupar eso, porque a Cristo lo vamos a ver cuando venga la nube a buscarnos a todos nosotros. Alabado sea Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que lo vamos a ver en algún momento en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su gloria, con todos sus ángeles, con voz de trompeta, con voz de mando, cuando le diga a todos los muertos en él que se levanten y los que estén de pie que se vayan a reunir con ellos en las nubes. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. Pero para poder disfrutar eso, esa fe tiene que venir acompañada de acción, ¿ve? De servicio, de humildad, de humillación, de lealtad, de honradez. Y olvídese de los demás, porque a nosotros los que decimos ser cristianos, nos rige Cristo Jesús y su santa palabra, no ningún libro de ninguno segundo, tercero o cuarta persona, como hacen los mormones que creen en el libro de los mormones. Así que para concluir con los mormones, porque hay infinidad de información sobre los mormones
que la tengo acá, y el que quiera más información se puede comunicar con nosotros a nuestro email que está puesto en pantalla, o me pueden escribir a través del Messenger o postearlo en el mismo muro de nuestra página, y yo gustosamente se los voy a hacer llegar para que ustedes tengan esos estudios y que ustedes puedan continuar orientando a las demás personas. Los mormones son una secta. Estos niegan la divinidad de Cristo y no tienen la palabra de Dios como su única palabra. Hasta aquí mi intervención de esta primera parte. Ahora los dejo con el hermano Edwin, que le va a estar trayendo la introducción sobre los testigos de Jehová, y luego pues yo regreso con ustedes con la información bíblica sobre esto. Bueno, gracias a todos por mantenerse en sintonía. Es mucha la información la cual, como dice el hermano Gelson, hay sobre los mormones, sus creencias y pues, sus doctrinas. Pero ahora vamos a seguir ahora con la segunda parte del programa, donde vamos a empezar ahora con la historia de los testigos de Jehová, cuáles fueron sus comienzos y quiénes fueron sus fundadores. Los testigos de Jehová es una denominación cristiana que restauriza la fe con creencias no trinitarias distintas del cristianismo. Los testigos de Jehová establecen todas las doctrinas basadas en sus propias interpretaciones de la Biblia. Creen que la destrucción del sistema mundial actual en Armagedón es inminente y que el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra es la única solución para todos los problemas que enfrenta la humanidad. El grupo surgió del movimiento estudiantil de la Biblia fundado a fines de la década de 1870 por William Miller y Charles Taze Russell, quien también fue cofundador de la Sociedad de la Torre de la Vigilancia de Zion en el 1881, para organizar e imprimir las publicaciones del movimiento. Una disputa por liderazgo luego de la muerte de Charles Taze Russell resultó en la ruptura de varios grupos, con Joseph Franklin Rutherford reteniendo el control de la Sociedad de la Torre de Vigilancia de Zion. Franklin Rutherford realizó importantes cambios organizativos y doctrinales, incluida la adopción del nombre Testigos de Jehová en el 1931 para distinguirlos de otros grupos de estudiantes de la Biblia y simbolizar una ruptura con el legado de las tradiciones de Russell. Como pueden ver, pues los Testigos de Jehová fueron creados luego de una ruptura de un estudio bíblico. Ellos crean su propio movimiento, sus propias doctrinas y su propia adaptación de la Biblia. Wow. Y ahora pues vamos a entrar en esas creencias y en lo que ellos consideran pues lo suyo, o sea, lo que hace los testigos de Jehová, los testigos de Jehová. Solo voy a dejar con el hermano Gelson y continuamos ahora con la segunda parte. Gracias, Edwin, y gracias por continuar con nosotros. Estoy viendo acá en el chat que hay muchos de ustedes que están haciendo preguntas ya y están opinando en uno de los chats. Otros están en una página, otros están en otra, por eso es que muchos no se pueden ver mutuamente. Pero entre las denominaciones que estaremos examinando durante esta serie titulada está esta misma, la de los Testigos de Jehová. Comenzaremos estudiando sus creencias fundamentales y las compararemos con lo que dice la Biblia, porque es que todo tiene que ser comparado con la palabra del Creador, y si lo que ellos creen no está ahí o está alterado, pues están mal. Ya podemos llegar a la conclusión fácil, clara, que los mormones son una secta. No quiere decir que no puedan ser salvos, hermanos. No quiere decir que el Espíritu Santo no se pueda manifestar en uno de ellos y ellos vengan a arrepentimiento y vengan a buscar a Cristo correctamente, porque Cristo los va a esperar con los brazos abiertos para perdonarlos y recibirlos. Y quizás muchos de ellos se salven y los que llevan muchos años en la iglesia acá se pierdan. ¿Ve? No podemos decir rápidamente que porque pertenecen a una secta, pues esta gente se va a perder. Al contrario, está de parte suya y mía instruirlos a ellos y no criticarlos. El sábado pasado estuve predicando en una iglesia acá en el barrio Sabana Hoyos en Arecibo,
Un saludito a Raúl Burgo que nos escucha y estuve compartiendo con la mamá de él ese día allí. Y mientras yo estaba allí, le decía yo a los hermanos, criticar otra denominación no conduce a nada. Ni ellos crecen ni crece usted. Lo que nosotros debemos de hacer es sí orar, pero el orar no lo resuelve todo. ¿Ve? Porque tenemos fe, pero como le dije, tiene que haber una fe con obra. Nosotros oramos para dirección y fortaleza, para que el Espíritu Santo nos instruya, nos dé la sabiduría de Dios. Y ahora viene la acción. Ahora tenemos que ir a educarlos, no a criticarlos. Quizás ellos a nosotros nos critiquen, pero tú como cristiano tienes que dar el ejemplo. Tú criticas, pero yo no lo voy a hacer. ¿Ve? Aunque me moleste, aunque yo sé que tú estás equivocado, porque no es lo que dice la palabra, y cuidado con creer que, yo me la sé toda. Aquí nosotros no sabemos nada, aquí el que sabe todo es Cristo Jesús. Eso y a través de su Espíritu Santo, Él es el que nos lleva. ¿Es así, Edwin? Eso es así, amén por esas palabras, o sea... Exacto, por eso que le está diciendo, olvídese de libros segundo, tercero y cuarto. Póngase a leer la palabra de Dios, esa es la que le va a llenar de vida y de esperanza a usted y de fe, y le va a fortalecer su fe y lo va a llevar hasta la salvación. Pero vamos nuevamente a los testigos de Jehová. Su primera creencia lo es que creen en un solo Dios supremo, cuyo nombre es Jehová, quien fue el Dios de Abraham y Moisés. Ahí estamos todos claros, porque sabemos que Dios es Dios supremo, Jehová, y que Dios fue el Dios de Abraham y Moisés. Su primera creencia, no hay problema. Segundo, reconocen la Biblia como el mensaje inspirado por Dios a la humanidad. Pero aunque ellos reconocen la Biblia, no se consideran fundamentalistas, ya que gran parte para ellos de la Biblia habla en sentido figurado y simbólico, por lo cual no se debe tomar todas sus enseñanzas literalmente. Eso dice su segunda creencia. Creen en la Biblia, pero sí que no. Y sí, es cierto, en la Biblia hay mucho simbolismo. Claro que sí. Y se habla de mucha metáfora, claro que sí. Pero también hay muchas cosas que son literales. ¿Ve? Y hay que tomarlas todas, porque en el símbolo es para que nos lleve a nosotros, nos dé una idea de lo que Cristo o los profetas o los apóstoles están hablando. A veces usan esos símbolos para que a nosotros nos hiciera fácil entenderlo. Así que por el mero hecho de que hayan metáforas, hayan símbolos en la Biblia y que sea bien poco lo que ellos entienden que hay literal, nosotros no podemos descartar la Biblia. Pero ellos dicen, no, yo no soy fundamentalista porque para mí la Biblia tiene sus lagunas. ¿Ve? Tercero, siguen las enseñanzas de Jesucristo y le dan honor como nuestro Salvador e Hijo de Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero no creen que Cristo sea Dios Todopoderoso y no hay base bíblica para sostener esto o la Trinidad. Pues miren, hermano, vamos a revisar esta enseñanza. Ellos basan su creencia en Juan capítulo 14, versículo 28. Juan 14, 28 para los que nos están siguiendo. Y dice allí, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Palabra de Dios. Pero Padre es más grande que yo. Y ahí es donde está el problema de ellos. Ahí es donde está el problema de ellos. Por eso es que ellos no creen que Cristo sea Dios Todopoderoso. Por eso es que no lo creen. Porque ellos dicen, no, ahí dijo mismo Cristo que el Padre era más grande que yo. Así que Dios es Dios y yo no soy Dios, yo soy menor que Él. Pero el asunto con este versículo, hermano, es que ellos lo han sacado fuera del contexto sobre lo que Cristo estaba expresando. Veamos. Cristo aquí está haciendo referencia a su condición antes de su encarnación. Las Escrituras declaran en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos allá. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aleluya. Cristo no empecé a querer a Dios. Él no se aferró a que Él era Dios y iba a venir a la tierra como Dios, como ser divino, a hacer lo que vino a hacer. Él no se aferró a eso. Él se separó de eso para convertirse en un humano propenso a pecar.
Sí, hermano. Y si usted está pensando que yo estoy diciendo, pero ¿cómo tú vas a decir que Cristo estaba propenso a pecar? Pues sí, porque Él vino con todos nuestros padeceres. Y usted cree, dice la palabra que Cristo fue tentado en todo, hermanos. Y para Cristo poder vencer el pecado, para poder ser nuestro ejemplo, para poder ser nuestro redentor, Cristo tenía que vivir una vida en santidad completa, sin violar ni siquiera una coma o un punto, porque entonces hubiese quedado descalificado. Así que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a eso. Dijo, no, yo los voy a salvar, mi Padre y yo que somos uno hicimos un plan de salvación y yo voy a bajar en su condición humana para yo también ver cómo es que ellos están sufriendo allá abajo y yo los voy a salvar, porque yo los voy a salvar en su propia condición para que ellos vean que si me siguen también lo van a poder hacer, alabado sea Dios. Juan capítulo 1 versículos 1 y 3 y el 14 dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14. Aquel verbo fue hecho carne. Vuelvo y le repito, aquella palabra fue hecha carne. Volvemos nuevamente. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Palabra de Dios. ¿De quién estamos hablando? De la persona de Cristo. No estamos hablando Juan no está hablando de más nadie ahí, está hablando de Cristo. Así que para que los testigos de Jehová nieguen a Cristo como Dios ser divino, están completamente equivocados, porque eso no es lo que enseña la palabra. Y su versículo para sostener su creencia, Juan 14, 28, que dice, Padre es más grande que yo. Cristo lo único que estaba haciendo era una referencia, nada más. No estaba diciendo que él, Dios es más grande que yo. No, en ese momento, en su condición humana, en su condición débil de pecado, que pudo haber caído, la gloria sea para Dios, porque no lo hizo. En ese momento, Dios el Padre era más grande que él. ¿Por qué usted cree que él oraba a Dios, a su Padre todo el tiempo? ¿Por qué buscaba la dirección? ¿Por qué le daba la gracia al Padre por todas las cosas que él hacía? Porque los dos estaban conectados. Pero ¿qué sucede? Que ahora Dios Padre, el ser espiritual divino de todo poder, está arriba. Ahora la otra parte de esa divinidad está en la tierra hecha carne, pero seguía siendo el mismo Dios, hermanos. No podemos decir que Cristo no es Dios. También nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7 que siendo forma de Dios, ahí está todo claro, se despojó de sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se le despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, Cristo, cuando hace referencia de que el Padre era más grande que Él, es porque Cristo está hablando en su naturaleza humana. Así que no podemos, ustedes que haya pensado que Cristo no es un ser divino, Dios Todopoderoso, le invito a que vuelva y reflexione y vaya a leer nuevamente la palabra. Y miren un versículo que estoy seguro que muchos de los pastores que están conectados y evangelistas, muchos de los hermanos que están aquí lo conocen. Lo conocen porque Cristo aún en su encarnación declaró que era uno con el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Alabado sea Dios. Sí, Cristo mismo lo está diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hermanos testigos de Jehová digan o puedan aseverar y sacar fuera de contexto un versículo para decir que Cristo no es Dios Todopoderoso? Ya tienen la primera marca ahí. Tenían una ahí pequeñita, pero ahora tienen otra marca ahí. Hermano, cualquier conjetura de inferioridad que está declarado en las expresiones de Cristo, en ese versículo, debe entenderse con referencia a su encarnación. Pues después de la crucifixión, Dios lo ensalzó grandemente y le dio un nombre que está, hermano, por encima de todo nombre. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Alabado sea Dios. Así que Dios le devolvió toda su majestad cuando subió después del sacrificio. Y todavía estas personas dicen, no, Él no es Dios Todopoderoso. Entonces, para concluir con esta enseñanza per se de los testigos de Jehová, llegamos a la conclusión de que está totalmente equivocada de acuerdo con la palabra de Dios. Ya con esta enseñanza nada más yo lo descualifico. Yo lo descualifico porque tú estás diciendo que Cristo no es Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro de negar la divinidad de Cristo? Vamos a Mateo 10, versículo 33. Mateo 10, versículo 33. Este es el peligro de nosotros, de ellos, perdonando hermanos, de ellos negar la divinidad de Dios. Dice allí en Mateo 10, 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Alabado Dios, palabra de Dios, eso lo dijo mismo Cristo. Así que pensar que Cristo no es ser divino, que no es Dios, es completamente equivocado y es una doctrina falsa, es una creencia falsa. Ahora les haré mención de otras creencias o enseñanzas, pero no estaré entrando en muchos detalles sobre ellas, puesto que nos tomaría a nosotros un programa entero y no lo quiero tener atado porque mañana yo sé que muchos de ustedes tienen que trabajar. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a mencionársela, pero aquella creencia que tengo que tocar base sobre ella, lo voy a hacer. ¿Ok? Seguimos. Ellos creen en el reino venidero de Dios. Este será un reino real para ellos que reemplazará todos los gobiernos terrenales. Este reino llegará a formar parte del propósito de Dios en el principio de la creación. Hermano, ahí tenemos que estar de acuerdo todos. Porque nosotros vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva y un nuevo reino. El gobierno de nuestro Dios. Y aquel propósito que Dios puso en la creación de que el hombre iba a ser eterno, se va a dar. Así que ahí no están mal. Creen en la salvación a través del sacrificio de Jesús, la fe, las buenas obras y el bautismo. Alabado sea Dios. Muy bien por ello, porque eso es muy cierto. Eso está correcto. Creen en el reino de los cielos. Para ellos, Jehová Dios Jesucristo y todos los ángeles leales viven en esa dimensión espiritual. Pero solo un número relativamente pequeño de 144,000 resucitará a la vida en el cielo para gobernar con Jesús en el reino. Esto está basado en Apocalipsis 14, versículo 1 y el versículo 3. Ya le pusimos otro asterisco. Vamos a desmenuzar esos capítulos que ellos están utilizando, ese capítulo y versículo y libro, para sustentar esto de que son 144,000 los únicos que estarán en el cielo gobernando con Jesús. Vamos para allá. Apocalipsis 14:1 dice allí: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Alabado sea Dios. Este número de 144,000 ha traído varios puntos de vista, entre muchos. Tanto están los siguientes que dicen que los que piensan que este número es un número literal y los que piensan que es un número simbólico. Hay diferencias de opinión en cuanto a quienes de esa última generación de los santos constituirán precisamente los 144,000. El número de los así sellados puede entenderse como que representan el remanente de personas que Dios elevó, porque se encontraron dignos delante de Dios para ser levantados y ser salvos. Eso, y me voy más lejos, porque dice, aunque la iglesia de Dios no es sino una manada pequeña en comparación con el mundo malo, porque nosotros somos pequeños, es no obstante una sociedad realmente grande y que crecerá más aún. Nunca piense que lo de Dios es pequeño. No piense eso. La palabra dice que solamente un remanente se va a salvar. Dios va a diezmar las iglesias. Ya las está diezmando hace tiempo, pero los hermanos allá parecen ser que están entretenidos con los shows dentro de la iglesia y las predicaciones bonitas y no quieren entender que cuando usted ve una iglesia que tenía 100 miembros, 200 miembros, y ha ido mermando y ahora tiene 50 y ahora tiene 40. Hermano, Dios está diezmando a la iglesia hace rato. Y si usted está esperando que Cristo o el Espíritu Santo venga y le diga, mira, ¿sabe qué? La estoy diezmando. Ah, mira, están diezmando. No, hombre, no.
Pero como no estamos conectados espiritualmente con Dios, como no estamos conectados con su palabra, porque estamos entretenidos con las dancitas, con los showcitos allá en el púlpito, con la palabra bonita de que Cristo me va a bendecir y me va a dar el carro y es amor y me va a salvar y me ama. Entonces se olvidan de que para que todo eso te cubra, Dios tiene unas exigencias para con nosotros, hermanos. La salvación costó a precio de sangre. Y usted se cree que es gratuita, pero le va a venir fácil. Hombre, no, si Cristo dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y nieguese a sí mismo. Los problemas iban a estar ahí. El camino de la perdición es ancho, el de la salvación es angosto, lleno de problemas. Ahora, volviendo al versículo, si lo leemos cuidadosamente, podemos ver claramente que en ninguna parte dice o hace alusión a que solo un grupito de 144 estarán reinando con Cristo. Eso no es lo que dice el versículo. El contexto aquí gira alrededor del sellamiento de su remanente. ¿Y cómo podemos leer el versículo anterior a este? Vamos a leer el versículo 3. Vean cómo este ángel detiene, porque le dice, alto, detente, le grita, detiene el juicio que se le ha encomendado a 4 ángeles anteriores para que ellos no comiencen hasta el punto en que los siervos de Dios sean sellados. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4, dice allí, vamos a leerlo completo para que puedan entender lo que le estoy diciendo sobre ese ángel que gritó. Para que ustedes puedan llegar al 4, porque ellos tomaron Apocalipsis 7, 4, se quedaron ahí, número de los que fueron sellados, 144,000, pero no leyeron el contexto completo para poder entender de qué está hablando. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Escuchen bien, vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se le había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Escuchen el 3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ahora leemos el 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ahora, ¿qué está diciendo esto aquí? Que esto es un símbolo, hermanos. Un símbolo de que todas las personas que se vayan a salvar van a ser selladas por Dios mismos antes de que lleguen las calamidades. Tan sencillo, tampoco estoy diciendo que va a haber un rapto. No me vengan a malinterpretar porque yo no creo en el rapto. Y desde ya se lo estoy diciendo porque tengo un montón de pastores pentecostales, amistades que están juqueados en el otro chat y lo sentimos mucho, hermano. Eso no es lo que dice la palabra. La Biblia no habla sobre la palabra rapto, habla de advenimiento. Y en ningún momento dice que la iglesia se va a ir primero y que todos los demás se van a quedar aquí con el chasco y el anticristo. Eso tengo un programa pendiente después que termine esta serie, que la vamos a llevar uno por uno, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y los vamos a llevar para que todos ustedes puedan entender de que esto es una pamplina de Satanás. ¿Ok? Porque se oye bonito. Oh, me fui antes de que vengan las calamidades. Qué bueno, porque yo soy cristiano. Eso lo vamos a ver cuando entremos en el programa. Pero aquí, volviendo a lo que los testigos de Jehová creen sobre los 144,000, que son los únicos que van a estar reinando en el cielo con Cristo, esto es simbólico. Esto es simbólico. Ahora, si usted quiere llevarlo a números y quiere entender un poquito más, ¿cuántas tribus habían en Israel? 12. ¿Ve? ¿Cuánto es 12 por 12? 144. Así que 144,000 de todas las tribus de Israel. Ahí se las dejo para que usted llegue a su propia opinión. Continuamos con su próxima creencia. Dios creó la tierra con el propósito de que fuera el hogar de la humanidad, un hogar eterno. Dios bendecirá a los elegidos con una vida eterna sobre la tierra. No hay problema con eso. Creen en el mal y el sufrimiento. El mal originó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, quien se rebeló contra Dios, y este, a su vez, logró engañar a la primera pareja para que se unieran a su rebelión. Muy cierto, no hay nada que esconder ahí. Las consecuencias han sido devastadoras de generación en generación. Dios lo ha permitido así, pero no lo permitirá para siempre
Esta creencia está basada en Génesis 3, 1 al 6, Juan 8, 44 y Romanos 5, 12. No los voy a leer todito para no cogerle mucho más tiempo, pero los voy a repetir porque de todos modos la creencia está correcta. Dios mismo dijo que el mal no iba a durar para siempre. Génesis 3, del 1 al 6, Juan 8, 44 y Romanos 5, 12. Su creencia es que el mal fue originado por Lucifer y que Lucifer engañó a la primera pareja y la unió a su rebelión, pero que las consecuencias han sido de generación en generación y que Dios lo permitió así, pero que no lo va a permitir para siempre. Usted puede buscar esos libros que le acabo de mencionar. Creen en la muerte y resurrección. Las personas cuando mueren dejan de existir, basado en Salmo 146, versículo 4, Eclesiastés 9, 5 y versículo 10. Dios traerá la vida mediante la resurrección a todos aquellos que han sido escogidos como parte del remanente final, basado en el libro de Hechos, capítulo 24 y el versículo 15. Entonces, dice allí, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Palabra de Dios. Hasta ahí no tenemos problema. Le hemos encontrado dos asteriscos fuertes. Ahora, esta organización, miren lo que ellos niegan. Ahora es que tienen problemas. No creen en la divinidad de Jesús. Niegan la existencia del Espíritu Santo. No creen en los milagros. Y afirman que la resurrección de Jesús no fue una física, fue espiritual. Entonces ya podemos decir, los vamos a unir a los mormones como una secta. Porque en el momento que tú sacas a Cristo del medio, en el momento que tú sacas al Espíritu Santo, en el momento que tú me dices a mí que no existen los milagros, yo tengo que decir, tú estás loco, mi hermano. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Pero usted se preguntará, pero si ellos tienen la Biblia, ¿qué pasa con ellos que si creen en ella y la leen, no pueden entender eso que está tan claro para nosotros los cristianos? Luego se te pregunta a ustedes, ¿cómo puede ser posible que ellos crean en la Biblia y solo aceptan alguna doctrina de la palabra de Dios y otras no? Bueno, ahora van a entender, es que sus Biblias tienen grandes alteraciones y han eliminado cosas de la palabra de Dios por no creer en ellas. Tan sencillo como eso. Su Biblia no tiene nombre de su traductor u originador. Esto parece como un anónimo. Cuando usted coge una Biblia de los Testigos de Jehová, que yo tengo varias de ellas aquí porque me sentaba a estudiar con ellos y después a la larga terminan yéndose y me dejan solo porque la presencia del Espíritu Santo está fuerte y la enseñanza del Espíritu Santo es tan fuerte que no la quieren aceptar y no la resisten y se me van. Y después no vuelven, después que llevan un mes o dos aquí y me han dejado las Biblias ahí botadas, pues yo las tengo. Pues yo la tengo y la uso de comparación cuando estoy haciendo predicaciones y voy a hablarle a ellos cuando me los encuentro que vienen por la casa por ahí a molestar. Y dicho sea de paso, no debe ser una molestia. Nosotros los cristianos debemos estar haciendo lo que ellos están haciendo. Nosotros los criticamos, pero no lo vamos a hacer y ese es el trabajo que debemos estar haciendo. Ellos están llevando un evangelio incorrecto y llevando a la gente a la perdición. Y nosotros lo que hacemos es señalándolo, pero no salimos a llevar a la gente el verdadero evangelio, la sana doctrina. Por eso es que le decía ahorita y le decía a los hermanos allá en la iglesia de Sabana Hoyo, dejemos de estar criticando y vamos a ponernos a educar. Cuando nosotros podemos educar al pueblo, un pueblo bien educado no lo engaña a nadie. Por eso es que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tanto nosotros como esos que están allá afuera esperando, que muchos de ellos ni conocen a Cristo, porque han escuchado tantas versiones de quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cuál es la salvación, que ya ellos no saben ni quién más creer. Pero la culpa la tenemos nosotros. ¿Okay? Por eso es que ellos, su Biblia no tiene un traductor. Usted va a la Reina Valera. ¿Quién es la Reina Valera? Casidoro Valera. Nueva versión internacional, Instituto Internacional Bíblico. Y usted busca las diferentes Biblias y tiene quien la tradujo. Pero la de ellos dicen anónimo. Su Biblia fue creada para que ésta se atemperara a las doctrinas antibíblicas. Yo le voy a hablar ahora de que ellos han alterado muchos de los versículos bíblicos para que estos puedan llevar al lector a la creencia de que Cristo no es Dios divino ni todopoderoso. Miren, si vamos nuevamente al libro de Juan capítulo 1 y el versículo 1, en su original griego, lo vamos a leer ahora, lo voy a traducir, dice allí, y voy a leer la versión de los Testigos de Jehová y voy a leer la versión Juan 1:1 griega. En griego, yo la tengo traducida ya. Dice, y el verbo era Dios. En su traducción, la de ellos, dice, y el verbo era un Dios. ¿Ve? No dice que era Dios, un Dios. Entonces yo me tengo que pensar, entonces, ¿a qué tú te refieres? Que hay muchos dioses también. Entonces tú crees como los mormones. Porque la versión original, el manuscrito en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice al final, y el verbo era Dios. Juan 1:1.
pero la de ellos dice, el verbo era un Dios. Si eliminamos del Nuevo Testamento que Cristo es Dios, entonces todo el resto del canon del Nuevo Testamento confundiría a los lectores, pues nada de lo escrito ahí nos va a hacer sentido, porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hablaba de la llegada del Mesías, de nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Nuevo Testamento nos está dando a nosotros las enseñanzas que Él nos dejó, y si nosotros no podemos creer en Él como un Dios, pues entonces el Nuevo Testamento no hace sentido. Pablo y Pedro y los apóstoles y todos los que vinieron por detrás y Felipe perdieron su tiempo. Eso es lo que están diciendo ellos. Cada pasaje bíblico que presenta el nombre de Cristo como Dios es cambiado por el nombre de Jehová, para que usted lo sepa, para no darle crédito a la divinidad de Cristo. Ellos, sí, así mismito. Entonces, sus traducciones elimina todo aquello que en el Nuevo Testamento hace reverencia a la adoración hacia Jesús, y ellos colocan la palabra homenaje. Ellos colocan la palabra homenaje. Ellos no dicen alabar. Miren, Mateo 2:11. Mateo 2:11. ¿Se acuerdan cuando Cristo nació que fueron los tres sabios? O no tres, los sabios. Porque la Biblia no dice que fueron tres ni dijo que sean reyes. Sabios. Fueron allí a rendirle tributo a Dios. Dice allí Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Pero miren lo que dice la versión de ellos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y cayendo, le rindieron homenaje. Y usted puede decirme, pero es que es un homenaje, una forma de elogiar a alguien. No, con un homenaje, tú homenaje a alguien por algo que haya hecho, porque él está dando un reconocimiento, pero tú adoras a alguien, ¿ves? Porque tú lo tienes por encima de ti, ¿ves? Y Cristo se adora porque Él es nuestro creador. Así que no me vengan a decir a ellos, a mí, que vamos a quitar la palabra adorar a Cristo, porque como no creen que Cristo es Dios, pues en todo el Nuevo Testamento de la palabra, de la Biblia, de los testigos de Jehová, nunca se lee que estén alabando y glorificando a Cristo. Solamente dicen que le rinden homenaje y sustituyen donde dice Cristo por el nombre de Jehová. ¿Ok? Porque ellos no creen en eso. Ellos, aunque creen aunque creen en la muerte y la resurrección, no creen que el impío vaya a un lago de fuego, sino que cuando muere se desvanece y deja de existir y ¡voilà! Se fue. Eras pecador, te fuiste. Entonces, ¿qué está haciendo ellos? Me están diciendo a mí que no va a haber ningún juicio. No va a haber ningún juicio como le estipula la palabra de Dios, porque dice que va a haber un juicio en el gran día del Señor. Y tú decirme a mí que un pecador, en vez de ir al sepulcro, que es lo que significa la palabra Seol, y muchos por ahí dicen, Seol es el infierno. No, señor, Seol es el sepulcro, ¿ves? Y cuando ellos van al sepulcro, sea pecador, no sea pecador, porque eso usted y yo no lo sabemos, están en el descanso hasta que Cristo venga en gloria, para que cuando Él dé la voz de mando, todos los muertos en Cristo Jesús y los que estén vivos se reúnan con Él en las nubes. En ningún momento dice allí que el pecador hizo y se desapareció por arte de magia y no se le va a pasar juicio. Eso no es lo que dice la palabra, hermano. La palabra dice que cuando la Nueva Jerusalén descienda, que nosotros vamos a estar todos ahí metidos, vamos a llegar a la guerra del Armagedón y vamos a ver cómo va a caer fuego y azufre del cielo. Y allí se va a formar el gran lago de fuego. Y allí van a ser tirados Satanás, va a ser tirado el diablo, Lucifer, todas sus características y todos aquellos que se murieron en pecado. Y allí van a quemarse, porque van a quemarse de acuerdo a lo que hicieron, pero van a desaparecer porque se van a convertir en ceniza bajo nuestros pies. Lo dice la palabra. No es que van a estar toda la eternidad ahí quemándose como muchas creencias por ahí se pasan enseñándole a la gente esos disparates. Eso no es lo que dice allí, pero tampoco no es lo que dice allí de que muere en pecado, se desvanece y se acabó y no lo van a juzgar. No, eso no es correcto, no es correcto. Para concluir con ustedes, ya voy concluyendo con los testigos de Jehová, negar la divinidad de Cristo y la existencia del Espíritu Santo es negar la misma existencia de Dios el Padre, hermano, porque nosotros sabemos que los tres son uno. No creen en el juicio final de los impíos, sino que cuando mueren los pecadores se desvanecen y dejan de existir. Ellos tienen su propia traducción de la Biblia, la cual han alterado para poder ajustar la misma a sus creencias. Han cambiado versículos que hablan de la divinidad de Cristo. No olvidemos lo que dice en Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Alabado sea Dios. Y en Deuteronomios, vamos a buscar esto.
yo estoy hablando así lo que yo tengo ahí, pero que me puedo acordar, pero son un montón. Pero Deuteronomio 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Alabado sea Dios. No le puedes quitar, no le puedes añadir. Tiene que dejarla tal cual Dios la entregó. Y los testigos de Jehová han creado su propia Biblia con su forma de creer, sin un traductor, quien la hizo, y han alterado todo lo que Dios nos dejó a nosotros y nos enseñó nuestro Redentor Cristo Jesús. Ahora, ¿es una secta religiosa? Sí. Y lo digo bien alto, sí. Esta noche los mormones y los testigos de Jehová se colgaron. Ambos son sectas probadas con la palabra de Dios. Ustedes saben que este programa lo caracteriza la palabra de Dios, porque nosotros aquí todo lo buscamos con la verdad. Lo que la palabra de Dios dice, eso aquí vale. Si usted no me quiere creer y usted quiere seguir en su pamplina, en su opinión, eso es problema suyo, y que Dios lo cuide y que tenga misericordia de Dios y siga creyendo en lo que usted cree. Pero yo le voy a seguir hablando por lo que dice Jehová. Y si Jehová me dice a mí que hay un Dios, que hay un Cristo, que hay un Espíritu Santo, que yo tengo que obedecer su ley, que va a haber un lago de fuego donde los malos van a desaparecer quemados, porque va a haber un juicio y los muertos en Cristo van a resucitar. Si yo tengo todo esto y la Biblia me lo está diciendo, yo lo voy a creer a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Yo lo voy a creer a mi Cristo. Yo no lo voy a creer a pamplinas de hombre. Por eso es que les sigo diciendo a ustedes, déjense de estar leyendo libritos de segundos y terceros y cuartas personas para querer decir, pero porque allí me escribió una hace unos días atrás. Me dio mucha lástima con la muchacha porque está empezando en su doctrina, lo que ella entiende que es su doctrina, y apenas pues lleva bien poco tiempo. Ella me dice, no, tú no puedes decir eso porque yo leí este libro de fulano y el libro me ayudó grandemente y me inspiró y yo busqué de Dios. No. Vamos a aclarar eso, hermana. Así le dije, vamos a aclarar eso, hermana. El libro te sirvió para que tú reflexionaras tú. Porque las palabras, hay hombres que tienen elocuencia, tienen buen verbo y dan buenos consejos. Claro que sí, no podemos negar eso. Jamás en la vida. Pero quien te tocó a ti para que tú buscaras de Cristo fue el Espíritu Santo. Porque la palabra me dice a mí que tanto el querer como el hacer en el corazón del hombre lo pone Dios. No lo pone en ningún librito de que escribió ningún hombre. Porque eso es palabra y opinión de hombre, hermana. ¿Sabe qué? Me dijo que yo estaba equivocado y yo pues, ¿sabe qué, hermana? Yo voy a seguir orando por usted. ¿Por qué? Porque yo no puedo concebir que a mí me diga un cristiano que yo tengo que leer o vengo a los pies de Cristo por la literatura de otro, y menos de un hombre humano o una mujer. No, señor. Yo leo y creo en la palabra de Dios. No creo en nada más. No estoy diciendo esto para que nadie se me ofenda, sino para que entiendan que lo importante para nosotros, para el cristiano, es la Biblia, es la lumbrera y es la lámpara. No es nada más. Es Cristo Jesús y su Santo Espíritu quien nos redarguye y quien nos guía a toda verdad, y a través de Él es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, nos da la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos seguir. Tampoco creo en la pamplina de los manuales de iglesia, porque el manual de cristiano es la Biblia, no un manual que escribió un hombre. Por más que me digan, no, está basando en la Biblia, pero como lo escribiste tú, cuando el hermano metió la pata y dañó algo, lo cubriste porque es amiguito tuyo y lo ajustaste como te dio la gana, y si es un amigo tuyo lo fustigan, no lo fustigan, y si es otro que tú no te cae bien o no esté tu combo, lo castiga. Pero la palabra de Dios es equitativa para todo el mundo, hermanos. Así que tengan mucho cuidado con los famosos libritos estos que son manuales de iglesia, porque ningún cristiano debe necesitar otro manual que no sea la palabra de Dios para comportarse. Así que no creo en ellos. El que cree en ellos, pues, hey, allá usted. Qué bueno por usted. Yo no creo en ellos. Y cuando tengo mi grupo de estudio, se lo digo, aquí lo que vale es la palabra de Dios. Y aquí compartimos la palabra todo. Yo tengo un grupo bueno, somos algunos 15, estudiamos la palabra, ellos opinan, Dios los utiliza, créanme. Y ellos, Dios los ha utilizado y me han arrojado luz a mí. Yo, wow, esto es esto, wow. Y me he quedado completamente anodado. Porque Dios es así de grande. Porque nosotros creemos en su palabra. Yo los voy a dejar con el hermano Edwin para la despedida final. Y no se me vayan para entonces tener una oración por todos aquellos que me han estado pidiendo que ore por petición. Y una oración pues para cerrar el programa de hoy. Edwin. Bueno, amigos, gracias por escucharnos y pues llegar al final del programa, donde pronto vamos a tener una oración por el hermano Gerson, ya tanto por la oración que siempre hacemos desde el cierre, y también por todos esos hermanos que nos han escrito porque necesitan oración. Les vamos a dejar una pequeña anuncio
donde el próximo jueves no vamos a estar haciendo el programa debido a que vamos a estar viajando nuevamente hacia nuestros hogares, y regresaríamos entonces el próximo domingo de la próxima semana para entonces continuar con el tema que estamos llevando ahora. Además de eso, pues gracias nuevamente de mi parte por todos ustedes mantenerse con nosotros y por estar esperando el programa y por todos los comentarios positivos que nos están dejando. Y ahora lo voy a dejar con el hermano Gerson para llevar la oración. Gracias Edwin. En todos los programas, antes de irnos, nosotros siempre les decimos cuál va a ser el título y de qué vamos a estar hablando. Ya ustedes saben que vamos a estar hablando sobre la secta. La pregunta que hicimos en el polo o en el sondeo decía: ¿estarás sirviendo en una secta religiosa? Quizás estás ahí, no lo sabes, yo no sé, eso lo sabes tú. Pero como estamos trabajando con la palabra de Dios, nosotros vamos a coger, ya tenemos escogido un número pequeño porque son demasiadas denominaciones en el mundo. Necesitaríamos más de un año para poder hacer este trabajo, pero estamos cogiendo las que más son visitadas por los hermanos, las que más escuchamos, las que más están haciendo ruido por la calle, por decir algo así, y vamos a cogerlas en ellas y las vamos a estar desmenuzando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a enseñar si donde nosotros nos encontramos perseverando en el Señor es el lugar correcto, o nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios para que nos mueva donde Él nos quiere. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por permitirnos un programa más de Buscando la Verdad. Te pedimos que tú continúes bendiciendo a todos aquellos que no solo nos han escuchado en la noche de hoy, sino que también todos aquellos a quienes este programa les está llegando en vivo a través de distintas redes sociales. Que tu Espíritu Santo haya aclarado las dudas en los corazones de todos aquellos que nos han escuchado y que ellos puedan ser instrumentos útiles para la obra que tú nos llamaste. Dios Todopoderoso, yo quiero ponerte delante de tu trono, del trono de la gracia, Señor, con humildad, poner las peticiones de todos los hermanos que están escribiéndonos, pidiendo que oremos por ellos. Hay un pueblo allá afuera que necesita sanidad. Hay un pueblo allá afuera, Señor, que necesita tu dirección. Hay un pueblo allá afuera, Señor, que necesita que tú los avives, mi Cristo. Hay un pueblo allá afuera que tiene dudas, pero que necesita de que tu Espíritu Santo le dé la dirección que ellos necesitan, Señor. Tú eres el maestro por excelencia. Tú eres el médico por excelencia. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Alabado sea Dios. Y yo creo en tu palabra, Señor. Y ahora mismo, Señor, allá afuera, aquellos que nos han estado escuchando esta noche, aquellos que me han estado escribiendo porque tienen situaciones de enfermedad, de salud difícil, Señor, yo te pido una bendición muy especial para ellos, Señor, porque yo sí creo y tengo fe y sé que tú quieres sanarlos, Señor. Quizás algo esté impidiendo que tu bendición de sanación llegue a ellos, Señor, pero Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche los redarguya para que ellos puedan reflexionar y venir delante de ti en humillación, arrepentido y traerte aquello que está impidiendo que tu bendición y tu sanidad llega a su vida, Señor, porque de que tú quieres, mi Dios. Quien impide que esa bendición nos llegue, reconocemos que somos nosotros, que somos débiles, que somos pecadores, mi Dios, que no somos dignos de nada, mío, pero tú, porque creímos en tu Hijo Cristo Jesús, nos has hecho hijo tuyo, Señor, y como nos hiciste hijos tuyos, Señor, tú a nosotros nos suple todo lo que necesitemos, todas nuestras comodidades, y entre todo eso, nuestra salud, Señor. Nosotros ponemos todas estas peticiones delante del trono de gracia, Señor, creyendo que esas cosas van a ser hechas, y humildemente en esta noche reclamando la promesa de tu Hijo Cristo Jesús, cuando nos enseñó y nos dijo que todo lo que te pidiéramos a ti en su nombre, tú harías, mi Dios. Y que todo lo que nosotros pidiéramos creyendo que lo íbamos a tener, ya lo tendríamos, Señor. Y tu palabra dice: pedid y se os dará. Y nosotros hoy, en esta noche, Señor, con humildad y con mucho respeto, reclamamos esas promesas, Señor. Promesas que sabemos y entendemos que han de ser cumplidas conforme a tu voluntad y a tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Este ha sido su hermano en Cristo, Gerson. Será hasta el próximo domingo cuando continuaremos con el programa Estará sirviendo en una secta religiosa. Yo por mi parte me despido, los dejo con el hermano Edwin, que Dios me los continúe bendiciendo. Bueno, gracias nuevamente y con mucho cariño y mucho respeto, desde Buscando la Verdad nos despedimos, que pasen buenas noches y que tengan una linda semana.
Amén.